Son varias las amenazas contra la libertad religiosa, que incluso obedece a documentos internacionales. Estos documentos internacionales lo que hacen es crear una costumbre internacional y fomentan la elaboración de políticas públicas dentro de los países. Inspiran a los jueces y fiscales para justamente aplicar estos criterios, sirven como parámetro para que la justicia ya no sea en función de los verdaderos derechos humanos, sino en función de ideologías completamente totalitarias. Estos documentos, por ejemplo, este estudio llamado Estándares Interamericanos sobre Libertad de Religión y Creencia, que ha elaborado la CIDH, también se le suma, por ejemplo, la Declaración Regional sobre la Erradicación de los Estereotipos de Género en los Espacios Públicos, que se traducen en violencia simbólica y violencia política contra las mujeres por motivo de género. Esto es un documento de la OEA que el Perú ha firmado a través del Ministerio de la Mujer. Aquí, entre otras cosas, lo que se dice es que la religión puede ser considerado violencia simbólica, se la utiliza para ir en contra de derechos como la identidad de género o el aborto. Y en el Perú tenemos, por ejemplo, la ley Mordaza, el decreto legislativo 1323 que se dio en el tiempo de PPK y que en su momento trató de ser derogado a través de una ley que la derogó en parte, pero todavía esa ley está vigente. Justamente fue la norma que utilizaron para denunciar a nuestra amiga Olga Izquierdo. Nos hablaba Julio sobre la libertad de expresión, que las leyes tienen que ser claras, ciertas, taxativas. Justamente esta ley viola todos esos principios, porque dice ahora que un acto de discriminación es todo acto de distinción, exclusión o preferencia que puede menoscabar, dice, el derecho o el reconocimiento de un derecho por razones de identidad de género, orientación sexual, factor genético, etcétera, etcétera. O sea, cualquier cosa es discriminación. El simple hecho, por ejemplo, de decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer puede ser considerado un acto discriminatorio y por ende puede ser causal de un proceso penal como el que le abrieron a nuestra hermana Olga Izquierdo por haberse opuesto a los baños inclusivos dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por ejemplo. Esa es una muestra de lo que está en estos momentos armado en nuestro país. Y justamente para armar el muñeco, ¿no? Ya tenemos los estándares internacionales, tenemos los documentos internacionales, tenemos las leyes en el Perú y ahora falta pues la Gestapo. ¿Quién se va a encargar de aplicar esas leyes? Bueno, se ha creado en nuestro país las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales especializadas en derechos humanos e interculturalidad. ¿Cuándo se creó esto? En el 2023. Y precisamente fue la misma fiscalía que denunció a nuestra hermana Olga Izquierdo. Prácticamente el muñeco está armado y si ustedes se dan cuenta no estamos en un mejor momento. Pero así como las amenazas se levantan, también se levantan las barreras de defensa. También Dios nos da las herramientas, la fortaleza, la astucia para poder también defendernos y fortalecer nuestras libertades. Y justamente el Perú está dando cátedra a nivel internacional con respecto a la defensa de sus valores, de sus principios y de su libertad. Estamos marcando la diferencia a nivel internacional, no solamente desde lo jurídico, sino también desde lo social. Aquí se han levantado grandes movimientos, la Marcha por la Vida, la Marcha Con Mis Hijos No Te Metas y otras manifestaciones que desde lo social han levantado al pueblo cristiano, al pueblo creyente y al pueblo quizás no creyente, pero que guarda la misma moral, conserva sus mismos principios y por supuesto ha sido una reacción inmediata que ha tenido el país, a diferencia de otros países donde prácticamente les aprobaron todo y nunca se dieron cuenta. A ese movimiento social se suma el aspecto jurídico y por ejemplo en el año 2021 la sentencia del caso Ugarteche, donde el Tribunal Constitucional bajo la ponencia del ex magistrado Ferrero, que va a descanse, estableció y cerró jurídicamente el hecho de que en nuestro país el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Luego también tuvimos el caso de indulto de Fujimori, ¿no? Si bien es cierto, puede tener ahí sus temas, pero lo cierto y lo concreto es que sirvió para poner un estate quieto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a eso se suma, por supuesto, la ley que hemos aprobado aquí en el Congreso de la República, en donde se ha establecido, por ejemplo, la modificación del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional para que los jueces peruanos solamente acaten las sentencias en las que el Perú haya sido parte. Eso también ha sido un gran logro de este Parlamento y de quienes defendemos la vida, la familia y las libertades, porque ya no va a existir eso de que una sentencia en la cual nosotros jamás participamos
en el cual nunca nos defendimos, en el cual jamás hemos manifestado nuestra posición, se nos imponga simplemente por un capricho de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del llamado control de convencionalidad. Entonces vamos nosotros a defender nuestra soberanía, y creo que esta ley también marca un antes y un después en la defensa de la soberanía jurídica y política de nuestra nación. A esto quiero sumar también un dictamen de una ley de mi autoría que fortalece la objeción de conciencia. Si esa ley se aprueba, entonces los médicos que no quieren practicar un aborto, los profesores que no quieren enseñar ideología de género y los padres de familia que no quieren que sus hijos las adoctrinen, tendrán una herramienta legal más para poder defenderlos de esas amenazas.